Miguel Ramírez, con el corazón latiendo fuertemente contra su pecho, se agachó detrás de una estantería en la tienda de conveniencia. Sus manos temblaban, no por el frío del aire acondicionado, sino por el miedo que le recorría las venas. Hacía solo 3 meses que había cruzado la frontera, huyendo de la violencia en su Michoacán natal, y ahora se enfrentaba a una decisión que podría costarle todo. 2 hombres enmascarados irrumpieron en la tienda, uno blandiendo una pistola y el otro sosteniendo una bolsa de lona. El cajero, un hombre mayor con ojos cansados y cabello gris, levantó las manos temblorosas. «El dinero, viejo, ahora», gritó uno de los asaltantes, apuntando el arma directamente a la cabeza del cajero. Miguel cerró los ojos por un momento, recordando la promesa que le había hecho a su madre antes de partir. «Mantén la cabeza baja, mijo. No te metas en problemas». Pero al abrirlos vio el terror en los ojos del anciano y algo dentro de él se encendió. Sin pensarlo 2 veces, Miguel agarró una lata pesada de la estantería y la arrojó con toda su fuerza hacia el asaltante armado. La lata golpeó al hombre en la mano, haciendo que soltara el arma. En cuestión de segundos, Miguel saltó sobre el segundo asaltante, derribándolo al suelo. El caos se desató. Golpes, gritos y el sonido de estanterías cayendo llenaron el aire. Miguel luchó con una ferocidad que ni él mismo sabía que poseía. Era como si todos los miedos y frustraciones de su viaje, todas las noches sin dormir y los días de hambre, se canalizaran en ese momento. Cuando finalmente se calmó la situación, Miguel se encontró de pie, jadeando, con los 2 asaltantes inconscientes a sus pies. El cajero, aún temblando, lo miraba con una mezcla de asombro y gratitud. «Muchacho, me salvaste la vida», dijo el hombre, su voz quebrada por la emoción. Miguel, aún aturdido por lo que acababa de hacer, solo pudo asentir. El sonido de sirenas acercándose lo devolvió brutalmente a la realidad. Su corazón se aceleró nuevamente, pero por una razón diferente. La policía, hice deportación. Yo debería irme», murmuró Miguel, mirando nerviosamente hacia la puerta. El cajero, notando su ansiedad, frunció el ceño. «Espera, hijo. No puedo dejarte ir así. Acabas de arriesgar tu vida por mí». Miguel dudó, su mente dividida entre el deseo de huir y algo más profundo, un anhelo de conexión que había estado reprimiendo desde que dejó su hogar. «Me llamo Jack», dijo el cajero, extendiendo una mano temblorosa. «Jack Thompson. ¿Y tú eres Miguel?», respondió suavemente estrechando la mano del hombre. «Miguel Ramírez». Jack asintió, una sonrisa cansada pero genuina formándose en su rostro arrugado. «Bien, Miguel. Creo que tú y yo tenemos mucho de qué hablar». Las sirenas se acercaban, y Miguel sintió que el pánico amenazaba con abrumarlo nuevamente. Pero algo en los ojos de Jack, una mezcla de gratitud y comprensión, lo mantuvo anclado en su lugar. «No te preocupes, hijo», dijo Jack, colocando una mano reconfortante en el hombro de Miguel. «Te tengo cubierto». Mientras las luces de la policía iluminaban el estacionamiento, Miguel se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Lo que no sabía era cuán profundamente este momento afectaría no solo su destino, sino el de toda una comunidad. Jack se acercó a la puerta, preparándose para recibir a la policía. Antes de abrirla, miró a Miguel y le guiñó un ojo. «Sígueme la corriente, ¿de acuerdo?». Miguel asintió sin estar seguro de qué esperar. Cuando los oficiales entraron, Jack los saludó con una familiaridad que sorprendió a Miguel. «Jack, ¿estás bien?». «Recibimos una llamada sobre un robo», dijo uno de los oficiales mirando alrededor de la tienda desordenada. «Estoy bien, gracias a mi nuevo empleado aquí», respondió Jack señalando a Miguel. «Miguel acaba de empezar esta semana y déjenme decirles, contratar a este muchacho fue la mejor decisión que he tomado en años». Miguel permaneció en silencio, asombrado por la mentira de Jack. Los oficiales lo miraron con una mezcla de curiosidad y admiración. «¿Tú solo te encargaste de 2 asaltantes armados?», preguntó el otro oficial, claramente impresionado. Antes de que Miguel pudiera responder, Jack intervino. «Este chico es un héroe, les digo. Si no fuera por él, probablemente estaría muerto ahora». Los siguientes minutos
fueron un torbellino de declaraciones y papeleo. Miguel, siguiendo la iniciativa de Jack, mantuvo sus respuestas breves y vagas, temiendo que cualquier detalle pudiera revelar su verdadera situación. Cuando finalmente los oficiales se fueron, llevándose a los asaltantes esposados, Miguel se desplomó en una silla, el agotamiento y la adrenalina finalmente cobrando su precio. Jack cerró la puerta con llave y volteó el letrero a cerrado. Luego se dirigió hacia la parte trasera de la tienda. «Ven conmigo, hijo. Creo que ambos necesitamos un trago». Miguel lo siguió con cautela hasta una pequeña oficina en la parte trasera. Jack sacó una botella de whisky y 2 vasos de un cajón. «No bebo», dijo Miguel suavemente. Jack sonrió. «Agua para ti entonces». Sirvió un vaso de whisky para sí mismo y llenó otro con agua del dispensador en la esquina. Se sentaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus pensamientos. Finalmente, Jack habló. «No tienes papeles, ¿verdad?» Miguel se tensó, preparándose para huir. Pero la expresión en el rostro de Jack no era de juicio o amenaza, sino de comprensión. «No, no los tengo», admitió Miguel, su voz apenas un susurro. Jack asintió lentamente. «Imaginé algo así por cómo reaccionaste cuando llegó la policía». Tomó un sorbo de su whisky antes de continuar. «Mira, hijo, no sé tu historia y no voy a preguntarte, pero lo que hiciste esta noche, eso dice más sobre ti que cualquier pedazo de papel». Miguel miró a Jack sin saber qué decir. El viejo veterano continuó. «Necesito ayuda en la tienda, alguien en quien pueda confiar. Y después de lo de esta noche, no puedo pensar en nadie mejor que tú». «Pero, ¿y los papeles? ¿La ley?», preguntó Miguel, sin atreverse a creer lo que estaba escuchando. Jack soltó una risa amarga. «Hijo, he visto suficiente en mi vida para saber que a veces lo que es legal y lo que es correcto no siempre es lo mismo». Se inclinó hacia adelante, mirando a Miguel directamente a los ojos. «Te estoy ofreciendo un trabajo. Pago en efectivo, un lugar para quedarte en el apartamento sobre la tienda. No es mucho, pero es un comienzo». Miguel sintió que las lágrimas amenazaban con derramarse. Después de meses de lucha y miedo constante, la oferta de Jack parecía demasiado buena para ser verdad. «¿Por qué?», logró preguntar. «¿Por qué arriesgarse así por mí?». Jack se recostó en su silla, una sombra de tristeza cruzando su rostro. «Digamos que tengo mis razones, y tal vez al ayudarte pueda compensar algunas cosas de mi pasado». Miguel asintió lentamente, comprendiendo que había mucho más en la historia de Jack de lo que podía ver. «Entonces, ¿qué dices?», preguntó Jack, extendiendo su mano. Miguel miró la mano extendida, consciente de que esta decisión cambiaría el curso de su vida. Con un profundo respiro, estrechó la mano de Jack. «Gracias», dijo, su voz cargada de emoción. «No lo defraudaré». Jack sonrió. «Lo sé, hijo, lo sé». Mientras la noche avanzaba, Miguel ayudó a Jack a limpiar la tienda. Trabajaron en un silencio cómodo, cada uno perdido en sus pensamientos sobre lo que el futuro podría deparar. Cuando finalmente terminaron, el sol comenzaba a asomar en el horizonte. Jack le mostró a Miguel el pequeño apartamento sobre la tienda. «No es mucho, pero es tuyo por ahora», dijo Jack. Miguel miró alrededor del modesto espacio, sintiéndose abrumado por la gratitud. «Es perfecto», dijo suavemente. Mientras Jack se preparaba para irse, se detuvo en la puerta. «Descansa un poco, mañana será un nuevo día». Miguel asintió, y cuando la puerta se cerró, se sentó en la cama, dejando que la realidad de todo lo sucedido lo inundara. Por primera vez en meses se permitió llorar. Lágrimas de alivio, de miedo, de esperanza. Afuera, el sol se elevaba sobre el pequeño pueblo tejano, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de Miguel. Lo que él no sabía era cuán profundamente su presencia afectaría no solo su propio destino, sino el de toda una comunidad. El sol de Texas castigaba sin piedad el asfalto cuando Miguel salió de la tienda para barrer la entrada. Habían pasado 3 meses desde aquella noche fatídica, y poco a poco el joven mexicano se iba adaptando a su nueva vida en el pequeño pueblo de Oakville. «Buenos días, Miguel», saludó la señora Ramsey, una anciana que pasaba cada mañana con su perro. «¿Cómo está nuestro héroe hoy?». Miguel sonrió tímidamente.
aún incómodo con la atención que recibía desde el incidente del asalto. «Buenos días, señora Ramsey». «Todo bien, gracias». Dentro de la tienda, Jack observaba la escena con una mezcla de orgullo y preocupación. El muchacho se había ganado rápidamente el cariño de los vecinos, pero eso también significaba más ojos sobre él. «Miguel», llamó Jack cuando el joven volvió a entrar, «necesito que vayas al banco a depositar esto». Le entregó un sobre con el dinero de la semana. Miguel asintió, pero Jack notó la sombra de inquietud que cruzó su rostro. «Tranquilo, hijo. Nadie te pedirá papeles en el banco. Además, eres prácticamente una celebridad local ahora». El comentario arrancó una sonrisa a Miguel, pero no disipó completamente su nerviosismo. Cada vez que salía de la seguridad de la tienda, sentía que caminaba sobre una cuerda floja. En el camino al banco, Miguel no pudo evitar maravillarse ante lo mucho que había cambiado su vida. Las calles que antes le parecían amenazantes ahora le resultaban familiares. Los rostros que alguna vez fueron extraños ahora lo saludaban con calidez. Al doblar una esquina, se topó de frente con una joven que cargaba una pila de libros. El choque fue inevitable y los libros volaron por todas partes. «Lo siento mucho», exclamó Miguel, agachándose rápidamente para ayudar a recoger los libros. «No te preocupes, fue mi culpa por no mirar por dónde iba», respondió la joven con una sonrisa que hizo que el corazón de Miguel diera un vuelco. Sus ojos se encontraron mientras recogían el último libro, y por un momento el tiempo pareció detenerse. «Soy Sarah», dijo ella, extendiendo su mano. «Sarah Johnson». «Miguel Ramírez», respondió él, estrechando su mano y sintiendo una corriente eléctrica recorrer su cuerpo. «¡Ah, el famoso Miguel!», exclamó Sarah. «He oído hablar mucho de ti. Eres el héroe de la tienda de Jack, ¿verdad?». Miguel sintió que sus mejillas se sonrojaban. «No soy un héroe, solo hice lo que cualquiera hubiera hecho». Sarah lo miró con una mezcla de curiosidad y admiración. No todos hubieran arriesgado su vida así. «Es admirable». Conversaron por unos minutos más y Miguel descubrió que Sarah era trabajadora social y voluntaria en el centro comunitario local. Cuando finalmente se despidieron, Miguel sintió una mezcla de emoción y ansiedad. Sarah era hermosa e inteligente, pero también representaba un peligro. Acercarse demasiado a alguien significaba arriesgarse a que descubrieran su secreto. De vuelta en la tienda, Jack notó el cambio en el semblante de Miguel. «¿Todo bien en el banco?», preguntó, arqueando una ceja. «Sí, respondió Miguel distraídamente. Luego, tras una pausa, añadió: «Conocí a alguien, Sarah Johnson». Jack silbó por lo bajo. «La hija del sheriff. Es una buena chica, pero ten cuidado, hijo. Su padre no es tan comprensivo como ella». La advertencia de Jack pesó sobre Miguel durante el resto del día. Mientras atendía a los clientes, no podía dejar de pensar en Sarah y en lo complicada que se estaba volviendo su situación. Esa noche, después de cerrar la tienda, Jack invitó a Miguel a tomar una cerveza en la trastienda. Era una especie de ritual que habían desarrollado, un momento para hablar y reflexionar sobre el día. «Vi al sheriff Johnson hoy», comentó Jack casualmente, tomando un sorbo de su cerveza. «Está intensificando las patrullas en la zona. Dice que hay rumores de que el ICE podría hacer redadas pronto». Miguel sintió que se le helaba la sangre. «¿Crees que deberíamos preocuparnos?». Jack suspiró profundamente. «Mira, hijo, no voy a mentirte. La situación es delicada, pero mientras mantengamos la cabeza baja y sigamos haciendo las cosas bien, estaremos bien». Hubo un momento de silencio y luego Jack continuó, su voz cargada de emoción. «Sabes, no siempre fui el viejo cascarrabias que ves ahora. Hubo un tiempo en que vestía uniforme, creía en blanco y negro». Miguel escuchó atentamente mientras Jack le contaba sobre su tiempo en el ejército, las cosas que había visto y hecho. «La guerra te cambia, hijo. Te hace ver que el mundo no es tan simple como te lo pintan». A medida que la noche avanzaba, Miguel se dio cuenta de que Jack estaba compartiendo partes de su pasado que probablemente nunca había contado a nadie. Hablaba de camaradas perdidos, de decisiones difíciles, de momentos que lo perseguían hasta el día de hoy. «¿Por qué me cuenta todo esto?», preguntó finalmente Miguel.
Jack lo miró con ojos cansados pero llenos de determinación. Porque quiero que entiendas por qué hago lo que hago. ¿Por qué te ayudo? No es solo por ti, Miguel, es por mí también. Es mi forma de redimirme, de hacer algo bueno en este mundo. Miguel sintió un nudo en la garganta. Gracias, Jack, por todo. Jack asintió, levantando su botella en un brindis silencioso. Somos familia ahora, hijo, y la familia se cuida. Mientras se preparaba para dormir esa noche, Miguel reflexionó sobre todo lo que había cambiado en su vida. Tenía un trabajo, un techo sobre su cabeza y por primera vez en mucho tiempo se sentía parte de algo. Pero también era consciente de los peligros que lo acechaban. Elise, el sheriff Johnson, su creciente atracción por Sarah. Se acostó mirando por la ventana hacia las estrellas que brillaban en el cielo tejano. Las mismas estrellas que había visto en Michoacán, que lo habían guiado en su peligroso viaje a través de la frontera. Se preguntó qué le depararía el futuro, si algún día podría caminar por las calles de Oakville sin miedo, si algún día podría llamar a este lugar realmente su hogar. Con estos pensamientos dando vueltas en su cabeza, Miguel cerró los ojos, dejando que el sueño lo venciera. Mañana sería otro día, otro capítulo en su nueva vida en América. Una vida llena de promesas y peligros, de esperanzas y miedos. Una vida que, a pesar de todo, estaba decidido a vivir plenamente. El verano tejano ardía con intensidad cuando Miguel terminaba de acomodar una nueva remesa de productos en los estantes de la tienda. El aire acondicionado zumbaba, luchando contra el calor implacable que se colaba por cada rendija. Miguel, ¿puedes atender la caja un momento? Necesito hacer una llamada, dijo Jack, su voz sonando más cansada de lo habitual. Miguel asintió, notando las ojeras bajo los ojos de Jack y el ligero temblor en sus manos. Últimamente, había estado observando estos signos con creciente preocupación. Mientras atendía a los clientes, Miguel no pudo evitar escuchar fragmentos de la conversación telefónica de Jack. No he tocado una gota. Sí, sé que lo prometí. Es difícil, ¿sabes? La voz de Jack sonaba quebrada, vulnerable. Miguel sintió una punzada de culpa. ¿Acaso su presencia estaba causando más estrés a Jack? ¿Estaba poniendo en peligro la sobriedad por la que tanto había luchado el veterano? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el tintineo de la campana de la puerta. Sarah entró iluminando el lugar con su sonrisa. «Hola, Miguel», saludó alegremente. «¿Cómo estás hoy?» El corazón de Miguel dio un vuelco. En las últimas semanas, las visitas de Sarah se habían vuelto más frecuentes, y con cada encuentro, sentía que se hundía más profundamente en aguas peligrosas. «Hola, Sarah», respondió tratando de mantener un tono casual. «¿Todo bien? ¿Y tú? ¿Qué te trae por aquí?» Sarah se acercó al mostrador, bajando la voz. «En realidad, vine a invitarte. El centro comunitario está organizando una fiesta este fin de semana. Pensé que tal vez te gustaría venir». Miguel dudó. Por un lado, anhelaba pasar más tiempo con Sarah, sumergirse en la vida de la comunidad. Por otro, cada aparición pública era un riesgo. «No sé, Sarah, tengo que trabajar y...» «Vamos», interrumpió ella. «Le pregunté a Jack y dijo que podía darte la noche libre. Será divertido, lo prometo». Antes de que Miguel pudiera responder, Jack salió de la trastienda, su rostro una máscara de compostura que no lograba ocultar completamente su angustia interior. «Ah, Sarah», dijo Jack con una sonrisa forzada, «¿viniste a secuestrar a mi mejor empleado?» Sarah rió. «Solo por una noche, Jack. Prometo devolverlo en una pieza». Jack miró a Miguel, y por un momento, el joven vio un destello de algo. ¿Preocupación? ¿Culpa? En los ojos del veterano. «Ve, hijo, te hará bien salir un poco». Esa noche, mientras cerraban la tienda, Miguel no pudo contener más su preocupación. «Jack, ¿está todo bien? Te he notado diferente últimamente». Jack suspiró profundamente, pasándose una mano por el rostro cansado. «No te preocupes por mí, hijo. Solo son viejos demonios que a veces regresan a atormentarme». «¿Es por mí?», preguntó Miguel, el miedo filtrándose en su voz. «Si estoy causando problemas, puedo irme. No quiero ser una carga». Jack lo miró con fiereza.
Ni se te ocurra, Miguel. Tú no eres el problema. De hecho, eres parte de la solución. Tener algo en qué concentrarme, alguien a quien ayudar, eso me mantiene en el camino correcto. Se hizo un silencio cargado de emociones no dichas. Finalmente Jack habló de nuevo, su voz apenas un susurro. Pero tienes que tener cuidado, hijo, especialmente con Sara. Miguel sintió que se le helaba la sangre. No sé de qué hablas, intentó negar. Jack soltó una risa sin humor. Te he visto, Miguel. Cómo la miras, cómo tu rostro se ilumina cuando ella entra. Y no te culpo. Sara es una chica maravillosa, pero es la hija del sheriff, y eso la convierte en peligro. Miguel bajó la mirada, sintiéndose expuesto. Lo sé, Jack. Créeme que lo sé, pero no puedo evitar lo que siento. Jack puso una mano en el hombro de Miguel. El corazón quiere lo que quiere, hijo. Solo te pido que seas cuidadoso, por tu bien y por el de ella. El sábado llegó, y con él, la fiesta en el centro comunitario. Miguel se miró en el espejo, nervioso, ajustándose la camisa que Jack le había prestado. «Te ves bien, hijo», dijo Jack desde la puerta. «Diviértete, pero recuerda lo que hablamos». Miguel asintió, agradecido por la preocupación de Jack, pero también ansioso por escapar por una noche de la constante tensión de su situación. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando llegó. El centro comunitario vibraba con música, risas y el zumbido de docenas de conversaciones. Por un momento, Miguel se sintió abrumado, el instinto de huir tensando sus músculos. «¡Miguel! ¡Viniste!». La voz de Sara cortó a través de su ansiedad como un rayo de sol. Ella se acercó radiante en un vestido veraniego y antes de que Miguel pudiera reaccionar lo abrazó. El contacto envió una corriente eléctrica por todo su cuerpo. «Me alegro de que hayas venido», dijo Sara, tomándolo de la mano. «Ven, quiero presentarte a algunos amigos». A medida que avanzaba la noche, Miguel se encontró relajándose, disfrutando de la compañía, la música y la sensación de normalidad. Por unas horas, no era un inmigrante indocumentado viviendo con miedo constante. Era solo un joven más, divirtiéndose en una fiesta de verano. Fue cerca de la medianoche cuando todo cambió. Miguel y Sara habían salido a tomar aire fresco, riendo y hablando bajo las estrellas. «¿Sabes, Miguel?», dijo Sara, su voz suave y cargada de emoción. «Nunca había conocido a alguien como tú». Miguel sintió que su corazón se aceleraba. «Sara, yo...». Pero antes de que pudiera decir más, Sara se inclinó y lo besó. Fue un beso suave, dulce, cargado de promesas y peligro a partes iguales. Cuando se separaron, Miguel vio en los ojos de Sara todo lo que siempre había soñado: aceptación, cariño, un futuro. Pero también vio su propia imagen reflejada, y con ella, el peso de sus secretos. En ese momento, el sonido de una sirena de policía cortó el aire de la noche, y la magia del momento se rompió. La realidad cayó sobre Miguel como un balde de agua fría. «Yo... Lo siento, Sara. Tengo que irme», dijo apresuradamente, alejándose de ella. «Miguel, espera», llamó Sara con fundión y dolor en su voz. Pero Miguel ya corría por las calles oscuras, su corazón latiendo con fuerza, no solo por el esfuerzo físico, sino por el torbellino de emociones que amenazaba con ahogarlo. Cuando finalmente llegó a la seguridad de su pequeño apartamento sobre la tienda, se dejó caer en la cama, jadeando. El beso de Sara aún ardía en sus labios, un recordatorio agridulce de todo lo que deseaba y todo lo que no podía tener. Esa noche, mientras el pueblo dormía, dos almas se mantenían despiertas. Sara, tratando de entender qué había salido mal, y Miguel, luchando contra el deseo de correr hacia ella y el miedo que lo mantenía encadenado a las sombras. En la oscuridad de su habitación, Miguel tomó una decisión. No importaba cuánto doliera, tenía que alejarse de Sara, por su bien y por el de ella, porque en un mundo donde un beso podía ser tanto un sueño como una pesadilla, el amor era un lujo que no podía permitirse. El otoño llegó a Oakville con una suavidad engañosa, las hojas cambiando de color gradualmente mientras una tensión silenciosa se extendía por el pueblo como una niebla invisible. Miguel, con el corazón aún pesado por aquella noche de verano,
se sumergió en su trabajo en la tienda de Jack, tratando desesperadamente de mantener a raya sus sentimientos por Sarah y el creciente temor que se arraigaba en su pecho. Una mañana particularmente fresca, mientras Miguel reponía los estantes, la campana de la puerta sonó con un tintineo ominoso. Al levantar la vista, sintió que se le helaba la sangre. El sheriff Johnson, el padre de Sarah, entraba con paso firme y mirada escrutadora. «Buenos días, Jack», saludó el sheriff, su voz grave llenando la tienda. Sus ojos se posaron brevemente en Miguel antes de volver a Jack. «Necesito hablar contigo un momento. En privado». Jack, que estaba detrás del mostrador, asintió con una expresión indescifrable. «Claro, Bill. Miguel, ¿puedes encargarte de la tienda un rato?» Miguel asintió mecánicamente, su mente un torbellino de preocupaciones. ¿Habría descubierto el sheriff su secreto? ¿Sarah habría dicho algo? Mientras Jack y el sheriff hablaban en la trastienda, Miguel atendió a los clientes con una sonrisa forzada, cada minuto pareciendo una eternidad. Finalmente, después de lo que pareció una hora, los dos hombres salieron. «Recuerda lo que te dije, Jack», advirtió el sheriff antes de salir. «Los tiempos están cambiando y no todos ven las cosas como tú». Cuando la puerta se cerró tras el sheriff, Miguel se volvió hacia Jack, el miedo evidente en sus ojos. «¿Qué quería? Es sobre...» Jack levantó una mano para calmarlo. «Tranquilo, hijo, no es sobre ti, al menos no directamente. Elise está planeando una redada en el condado. Bill vino a advertirme, como un viejo amigo». La amargura en su voz era palpable. Miguel se dejó caer en una silla cercana, el peso de la noticia aplastándolo. «¿Qué vamos a hacer, Jack?». El veterano suspiró profundamente, pasándose una mano por el rostro cansado. «Por ahora, seguir como siempre, pero tenemos que estar preparados para lo peor». Los días siguientes fueron una tortura para Miguel. Cada sirena de policía, cada mirada curiosa de un cliente, lo hacía saltar. Jack, por su parte, parecía cada vez más tenso y retraído. Una tarde, mientras cerraban la tienda, Miguel notó que las manos de Jack temblaban más de lo usual mientras contaba la caja. «Jack, ¿estás bien?», preguntó con preocupación. El viejo veterano intentó sonreír, pero el gesto no llegó a sus ojos. «Solo cansado, hijo, no te preocupes». Pero Miguel sí se preocupaba. Había notado los cambios en Jack, su irritabilidad creciente, los momentos en que su mirada se perdía en el vacío, las botellas de refresco que sospechosamente olían a algo más fuerte. Esa noche, incapaz de dormir, Miguel bajó a la tienda para beber algo. Se detuvo en seco al escuchar un ruido proveniente de la trastienda. Con cautela, se acercó y abrió la puerta. El corazón se le encogió ante la escena. Jack estaba sentado en el suelo, rodeado de botellas vacías, sollozando silenciosamente. «Oh, Jack», susurró Miguel, arrodillándose junto al hombre que se había convertido en su figura paterna. Jack levantó la mirada, sus ojos rojos y desenfocados. «Lo siento, hijo. Lo siento tanto. Yo no pude resistir. Los recuerdos, el miedo, fue demasiado». Miguel abrazó al veterano sintiendo cómo los papeles se invertían, él ahora siendo el protector. «Está bien, Jack. Estoy aquí. Vamos a superar esto juntos». Pasaron la noche así, Miguel sosteniendo a Jack mientras éste alternaba entre lágrimas y confesiones entrecortadas sobre su pasado, la guerra y los demonios que nunca lo abandonaban del todo. Al amanecer, con Jack finalmente dormido en el sofá de la trastienda, Miguel tomó una decisión. No podía seguir poniendo en peligro a las personas que amaba. Jack necesitaba ayuda, y él era un recordatorio constante del estrés y el peligro. Con el corazón pesado, comenzó a empacar sus pocas pertenencias. Dejaría una nota, agradeciendo a Jack por todo y prometiendo que estaría bien. Era lo mejor para todos, se dijo a sí mismo, ignorando el dolor que le desgarraba el pecho. Estaba a punto de salir cuando la puerta de la tienda se abrió de golpe. Sarah entró, su rostro pálido y lleno de urgencia. «Miguel, gracias a Dios que te encuentro», jadeó. «Tienes que irte, ahora». «Sarah, ¿qué...?» «Elise», interrumpió ella. «Están en camino. Escuché a mi padre por teléfono.
Vienen directamente aquí. El mundo pareció detenerse por un momento. Miguel miró a Sara, luego hacia la trastienda donde Jack dormía y finalmente a la mochila en su mano. «Vete, Miguel», insistió Sara, lágrimas formándose en sus ojos. «Te conseguiré algo de tiempo». Miguel sabía que debía correr, que cada segundo contaba, pero algo lo mantenía clavado en el lugar. El pensamiento de Jack despertando solo, de Sara enfrentando las consecuencias, de dejar atrás todo lo que había construido. En ese momento, el sonido de sirenas comenzó a acercarse cada vez más fuerte. La decisión que Miguel tomara en los próximos segundos cambiaría el curso de su vida para siempre. Con el corazón latiendo frenéticamente, Miguel miró a Sara, luego a la puerta trasera que prometía escape, y finalmente a la trastienda donde Jack yacía inconsciente. El tiempo se agotaba, y el destino de muchos pendía de un hilo. El rugido de las sirenas se intensificaba, acercándose implacablemente a la tienda. Miguel sentía que el tiempo se había ralentizado, cada segundo estirándose como una eternidad, mientras su mente corría frenéticamente, sopesando sus opciones. «Miguel, por favor», la voz desesperada de Sara lo sacó de su trance. «Tienes que irte ahora». Pero en ese momento, un gemido lastimero proveniente de la trastienda captó su atención. Jack, el viejo veterano que lo había acogido, protegido y querido como a un hijo, estaba allí, vulnerable y necesitado. Con una claridad repentina, Miguel tomó su decisión. «No puedo, Sara», dijo, su voz firme a pesar del miedo que le atenazaba el corazón. «No puedo abandonar a Jack». Los ojos de Sara se abrieron con sorpresa y admiración. «Pero, Miguel, si te quedas...» «Lo sé», interrumpió él tomándola de las manos. «Pero Jack me necesita y yo ya estoy cansado de huir». Sin perder un segundo más, Miguel corrió hacia la trastienda. Encontró a Jack intentando levantarse, desorientado y confundido por el ruido de las sirenas. ¿Qué está pasando?», balbuceó Jack. «Elise viene en camino, Jack», explicó Miguel rápidamente mientras ayudaba al veterano a ponerse de pie. «Tenemos que enfrentar esto juntos». Jack pareció despertar de golpe, el peligro inminente despejando los últimos vestigios de su borrachera. «No, hijo, tú tienes que irte. Yo los detendré». «Ni hablar», respondió Miguel con firmeza. «Somos familia, ¿recuerdas? Y la familia se cuida». Las lágrimas asomaron a los ojos cansados de Jack, una mezcla de orgullo y miedo reflejándose en ellos. Mientras tanto, Sara había cerrado la puerta principal de la tienda y ahora se unía a ellos en la trastienda. «Mi padre está con ellos», dijo, su voz temblando ligeramente. «Tal vez pueda razonar con él». Los tres se miraron, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. Fuera lo que fuese a pasar, lo enfrentarían juntos. El sonido de vehículos frenando bruscamente fuera de la tienda les indicó que el tiempo se había agotado. Pasos pesados se acercaron a la puerta, seguidos de golpes fuertes. «Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Abran la puerta». Jack se irguió, sacando fuerzas de algún lugar profundo dentro de sí. Con paso decidido, se dirigió hacia la puerta principal, Miguel y Sara flanqueándolo a ambos lados. Al abrir la puerta, se encontraron cara a cara con un grupo de agentes del ICE, el sheriff Johnson a la cabeza, su rostro una máscara de determinación y conflicto interno. «Bill», saludó Jack con voz calmada. «Supongo que esto no es una visita social». El sheriff Johnson miró a su hija, luego a Miguel y finalmente a Jack. «Jack, ¿sabes por qué estamos aquí? No hagas esto más difícil». «Papá», intervino Sara dando un paso al frente, «por favor, no puedes hacer esto. Miguel es parte de nuestra comunidad. Ha hecho tanto bien aquí». «Sara, apártate», ordenó el sheriff, aunque su voz traicionaba un atisbo de duda. «Esto es más grande que todos nosotros». Miguel, sintiendo que era el momento de hablar, dio un paso adelante. «Sheriff Johnson, sé que solo está haciendo su trabajo, pero también sé que usted es un hombre justo. He vivido en Oakville durante más de un año. He trabajado duro, he ayudado a la comunidad. Este es mi hogar ahora». El sheriff pareció vacilar por un momento, pero uno de los agentes del ICE intervino. «Señor, tenemos órdenes claras.
Si el sospechoso está aquí, debemos proceder con la detención. La tensión en el aire era palpable. Jack, en un último intento desesperado, se interpuso entre Miguel y los agentes. Si quieren llevárselo, tendrán que pasar sobre mí primero. De repente, el sonido de voces y pasos acercándose llenó el aire. Todos se volvieron para ver a un grupo de residentes de Oakville aproximándose a la tienda. La señora Ramsey, el pastor de la iglesia local, varios jóvenes que Miguel había ayudado en el centro comunitario, todos se acercaban con expresiones de determinación. «¿Qué es esto?», preguntó uno de los agentes del ICE, claramente desconcertado. La señora Ramsey, apoyándose en su bastón, se adelantó. «Venimos a apoyar a Miguel. Es uno de los nuestros ahora». El pastor asintió añadiendo, «Este joven ha traído más bondad y luz a nuestra comunidad en un año que muchos en toda una vida». Uno a uno, los vecinos comenzaron a compartir historias de cómo Miguel los había ayudado, de su amabilidad, de su trabajo duro. El sheriff Johnson escuchaba, su resolución claramente debilitándose con cada testimonio. Sarah, viendo la oportunidad, se acercó a su padre. «Papá, ¿recuerdas cuando me dijiste que ser sheriff no se trataba solo de hacer cumplir la ley, sino de proteger a la comunidad? Miguel es parte de esa comunidad ahora». El sheriff cerró los ojos por un momento, el peso de la decisión visible en cada línea de su rostro. Cuando los abrió, miró directamente a Miguel. «Hijo, ¿por qué te quedaste? Podrías haber huido». Miguel, con la voz cargada de emoción, respondió, «Porque aquí encontré un hogar, sheriff. Encontré una familia, y la familia se cuida mutuamente, sin importar el costo». Un silencio cargado de tensión cayó sobre la escena. Todos los ojos estaban puestos en el sheriff Johnson, esperando su decisión. El destino de Miguel, y en cierto modo, el alma misma de Oakville, pendían de un hilo. El sheriff Johnson permaneció inmóvil por lo que pareció una eternidad, el peso de la decisión visible en cada línea de su rostro curtido. Finalmente, con un profundo suspiro, se volvió hacia el agente del ICE a su lado. «Agente Ramírez», dijo con voz firme, «creo que ha habido un malentendido. No hay ningún inmigrante ilegal aquí, solo ciudadanos de Oakville». Un murmullo de sorpresa y alivio recorrió la multitud. El agente del ICE, sin embargo, no parecía convencido. «Sheriff, con todo respeto, tenemos información clara sobre...» «¿Tiene una orden judicial?», interrumpió Jack dando un paso al frente. «Porque si no la tiene, está invadiendo propiedad privada». El agente del ICE miró a su alrededor, claramente desconcertado por el giro de los acontecimientos. «Esto no ha terminado», advirtió, antes de hacer una seña a su equipo para retirarse. Mientras los vehículos del ICE se alejaban, una oleada de júbilo recorrió a la multitud reunida. Miguel, aún aturdido por lo sucedido, se encontró envuelto en un abrazo grupal con Jack y Sarah, pero la alegría fue efímera. El sheriff Johnson, con el rostro sombrío, se acercó a ellos. «Esto solo nos compra tiempo», dijo en voz baja. «Van a volver, y la próxima vez tendrán todo en regla». «Entonces tenemos que aprovechar ese tiempo», respondió Sarah con determinación. «Debe haber algo que podamos hacer, alguna forma de legalizar la situación de Miguel». Jack asintió, una chispa de esperanza en sus ojos cansados. «Conozco a alguien, un abogado de inmigración en la ciudad. Tal vez él pueda ayudarnos». Mientras la multitud se dispersaba lentamente, el sheriff se acercó a Miguel. «Hijo, necesito hablar contigo, en privado». Con el corazón latiendo fuertemente, Miguel siguió al sheriff hasta un rincón apartado de la tienda. Para su sorpresa, vio que los ojos del hombre estaban llenos de una emoción que no supo identificar. «Miguel», comenzó el sheriff, su voz apenas un susurro, «hay algo que debes saber, algo que he mantenido en secreto durante décadas». Miguel escuchó en shock mientras el sheriff Johnson revelaba una verdad que cambiaría todo. Él mismo era hijo de inmigrantes indocumentados. «Mis padres cruzaron la frontera cuando yo era un bebé», explicó la voz cargada de emoción. «Crecí con el mismo miedo que veo en tus ojos. Cuando finalmente obtuvimos la ciudadanía, juré que dedicaría mi vida a hacer cumplir la ley, creyendo que eso de alguna manera justificaría nuestra presencia aquí». Miguel estaba sin palabras, tratando de procesar esta revelación inesperada.
Pero hoy, continuó el sheriff, me di cuenta de que he estado viviendo una mentira. He estado tan enfocado en seguir las reglas que olvidé por qué esas reglas existen en primer lugar, para proteger a la comunidad. Y tú, Miguel, eres parte de esta comunidad. Las lágrimas corrían libremente por el rostro del sheriff ahora. Te ayudaré, hijo. Haré todo lo que esté en mi poder para que puedas quedarte legalmente. Es lo mínimo que puedo hacer para honrar el sacrificio de mis padres y de todos los que vienen buscando una vida mejor. Miguel, abrumado por la emoción, abrazó al sheriff. En ese momento, no eran el inmigrante y la autoridad, sino dos hombres unidos por una historia común de lucha y esperanza. Cuando regresaron con los demás, encontraron a Jack y Sarah en una conversación intensa con varios miembros de la comunidad. «Estamos organizando una reunión en el ayuntamiento», explicó Sarah. «Vamos a proponer que Oakville se declare ciudad santuario». El sheriff Johnson asintió con aprobación. «Es un buen comienzo, pero necesitaremos más que eso. Necesitaremos que toda la comunidad se una». Jack, que había estado inusualmente callado, finalmente habló. «Hay algo más que debo confesar», dijo, su voz cargada de culpa. «La razón por la que he estado luchando tanto con la bebida últimamente no es solo por mis demonios del pasado, es porque yo fui quien alertó a Alice sobre Miguel». Un silencio atónito cayó sobre el grupo. Miguel sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «Jack, ¿cómo pudiste?», susurró Sarah horrorizada. El veterano, con lágrimas en los ojos, continuó. «Estaba asustado de lo que podría pasarme si me descubrían ayudándolo, asustado de lo mucho que me importaba Miguel. Así que una noche, borracho y lleno de autoodio, hice la llamada. Me arrepentí inmediatamente, pero era demasiado tarde». Miguel, luchando contra una tormenta de emociones, se acercó a Jack. «¿Por qué no huiste cuando llegó el ICE? ¿Por qué te quedaste a defenderme?». Jack levantó la mirada, sus ojos llenos de remordimiento y afecto. «Porque me di cuenta de que preferiría ir a la cárcel que traicionar a la única familia que me queda». El silencio que siguió fue ensordecedor. La revelación de Jack había añadido una nueva capa de complejidad a una situación ya de por sí complicada. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Oakville, arrojando largas sombras sobre la calle principal, el pequeño grupo se encontró en una encrucijada. Las verdades habían salido a la luz, para bien o para mal, y ahora enfrentaban un futuro incierto. Miguel mirando a las personas reunidas a su alrededor, Jack con su culpa y su redención, Sarah con su amor y determinación, el sheriff Johnson con sus propios secretos y su nueva resolución, se dio cuenta de que, sin importar lo que sucediera, ya no estaba solo. La batalla por su futuro en Oakville apenas comenzaba, pero por primera vez desde que cruzó la frontera, Miguel sintió que tenía una verdadera oportunidad de ganar. Con la comunidad a su lado y las verdades finalmente expuestas, se preparó para enfrentar lo que viniera, sabiendo que, pasara lo que pasara, había encontrado su hogar. El ayuntamiento de Oakville nunca había estado tan lleno. Residentes de todas las edades y orígenes se apretujaban en el recinto, el murmullo de voces ansiosas llenando el aire. En el estrado, el alcalde Thompson, un hombre de mediana edad con una expresión de preocupación, intentaba llamar al orden. Miguel, sentado en la primera fila junto a Jack, Sarah y el sheriff Johnson, sentía que su corazón latía con fuerza contra su pecho. Esta reunión determinaría su futuro y, en muchos sentidos, el futuro de Oakville. «Orden, por favor». La voz del alcalde resonó a través del micrófono. «Estamos aquí para discutir la propuesta de declarar a Oakville como ciudad santuario». Un murmullo recorrió la sala. Miguel notó que algunas caras lo miraban con simpatía, otras con recelo. «Antes de abrir el debate», continuó el alcalde, «el sheriff Johnson tiene un anuncio que hacer». El sheriff se levantó lentamente, su uniforme impecable contrastando con la expresión de conflicto en su rostro. Se dirigió al podio y tras un momento de duda comenzó a hablar. «Ciudadanos de Oakville», su voz temblaba ligeramente, «hoy estoy aquí no solo como su sheriff, sino como un hombre que ha vivido una mentira durante demasiado tiempo.
El silencio en la sala era palpable mientras el sheriff revelaba su propia historia de inmigración, la lucha de sus padres y cómo eso había moldeado su vida y carrera. «He pasado años haciendo cumplir leyes sin cuestionar si eran justas», concluyó, las lágrimas brillando en sus ojos. «Hoy les pido que consideren no solo la letra de la ley, sino su espíritu, que consideren qué tipo de comunidad queremos ser». Cuando el sheriff regresó a su asiento, el murmullo en la sala se había intensificado. Miguel sintió la mano de Sara apretando la suya en señal de apoyo. El debate que siguió fue acalorado. Residentes se levantaron para expresar sus opiniones, algunos a favor de la propuesta, otros en contra. Miguel escuchó argumentos sobre seguridad, economía y valores comunitarios, sintiendo que su futuro se debatía como si él no estuviera presente. Finalmente, incapaz de contenerse más, Miguel se puso de pie. «Señor alcalde», dijo, su voz más firme de lo que se sentía, «¿puedo decir unas palabras?». El alcalde, sorprendido, asintió. «Adelante, joven». Miguel caminó hacia el podio, consciente de que todos los ojos estaban sobre él. Tomó un profundo respiro y comenzó a hablar. «Mi nombre es Miguel Ramírez», dijo, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Hace poco más de un año, crucé la frontera buscando una vida mejor. Encontré esa vida aquí, en Oakville». Relató su historia, el peligroso viaje, el asalto a la tienda, cómo Jack le había dado una oportunidad. Habló de las amistades que había forjado, del trabajo que había realizado, de cómo Oakville se había convertido en su hogar. «Entiendo el miedo», continuó, «el miedo a lo desconocido, a los cambios. Yo mismo vivo con miedo cada día, pero he aprendido que el miedo no debe dictar nuestras acciones. Lo que debe guiarnos es la compasión, la empatía y el deseo de construir una comunidad más fuerte». Miguel miró directamente a la audiencia, sus ojos brillantes con emoción. «Yo no les pido que ignoren la ley. Les pido que consideren cambiarla, que consideren qué tipo de ciudad, qué tipo de país queremos ser. Uno que separa familias y destruye vidas, o uno que da oportunidades y construye puentes». A medida que Miguel hablaba, notó que algo cambiaba en la sala. Los rostros que antes mostraban recelo, ahora reflejaban pensamiento, consideración, incluso empatía. «Oakville me dio una segunda oportunidad», concluyó Miguel, su voz quebrándose ligeramente. «Me dio un hogar cuando más lo necesitaba. Hoy les pido que extiendan esa misma compasión a otros como yo. No porque sea fácil, sino porque es lo correcto». Cuando Miguel terminó, un silencio profundo cayó sobre la sala. Luego, lentamente, alguien comenzó a aplaudir. Pronto, los aplausos se extendieron, creciendo hasta convertirse en una ovación de pie. Miguel regresó a su asiento, abrumado por la emoción. Jack lo abrazó con fuerza, mientras Sara, con lágrimas en los ojos, le sonreía con orgullo. El alcalde, visiblemente conmovido, llamó a la votación. Los minutos que siguieron fueron los más largos en la vida de Miguel. Cuando finalmente se anunció el resultado, el júbilo estalló en la sala. Oakville se había declarado ciudad santuario. Mientras la gente celebraba a su alrededor, Miguel se quedó quieto, procesando lo que acababa de suceder. Había ganado una batalla crucial, pero sabía que la guerra aún no había terminado. Elise aún podría volver, y su estatus legal seguía siendo precario. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, Miguel sintió una chispa de verdadera esperanza. Miró a su alrededor, a las caras sonrientes de sus vecinos, a Jack, que lo miraba con orgullo paternal, a Sara, que sostenía su mano con amor, y al sheriff Johnson, que asentía con respeto. En ese momento, Miguel supo que, pasara lo que pasara, ya no estaba solo. Tenía una comunidad, una familia, un hogar, y por eso valía la pena luchar. Los primeros rayos del sol se filtraban a través de las cortinas del pequeño apartamento sobre la tienda de Jack. Miguel se despertó lentamente. Los eventos de la noche anterior aún frescos en su memoria. La declaración de Oakville como ciudad santuario había sido un triunfo, pero él sabía que era solo el comienzo de un largo camino. Se levantó y se asomó a la ventana, observando cómo el pueblo cobraba vida.
Las calles que una vez le parecieron amenazantes, ahora se sentían como un abrazo acogedor. Sin embargo, una sombra de incertidumbre aún persistía en su corazón. Abajo, en la tienda, encontró a Jack preparando el café matutino. El veterano lo recibió con una sonrisa cansada pero genuina. «Buenos días, hijo», saludó Jack ofreciéndole una taza. «¿Cómo te sientes?» Miguel tomó la taza, agradecido por el calor que emanaba. «Honestamente, Jack, no estoy seguro. Feliz, asustado, esperanzado, todo al mismo tiempo». Jack asintió comprensivamente. «Es normal. Ganamos una batalla anoche, pero la guerra aún no ha terminado». Mientras hablaban, la campana de la puerta sonó. Sara entró cargando una pila de periódicos. «Están por todas partes», exclamó, extendiendo los diarios sobre el mostrador. Los titulares gritaban: «Pequeño pueblo de Texas desafía a Alice. Oakville se declara santuario. La historia de Miguel, el rostro humano de la inmigración». Miguel miró los periódicos con una mezcla de asombro y temor. Su historia, su lucha, estaba ahora expuesta para que todo el mundo la viera. «Esto va a atraer mucha atención», dijo Jack, su voz teñida de preocupación. «Buena y mala». Como para confirmar sus palabras, el teléfono de la tienda comenzó a sonar incesantemente. Periodistas, activistas, políticos, todos querían hablar con Miguel, escuchar su historia, obtener una declaración. En medio del caos, el sheriff Johnson entró en la tienda, su rostro sombrío. «Miguel», dijo, yendo directamente al grano, «el ICE no se ha rendido. Están presionando para anular nuestra decisión de ser una ciudad santuario». Y hizo una pausa, su voz bajando. «Han emitido una orden de deportación en tu contra». El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo por lo que habían luchado parecía desmoronarse. Pero entonces, algo inesperado sucedió. La puerta de la tienda se abrió de golpe y la señora Ramsey entró, seguida por un hombre de traje. «Este es mi sobrino, Carlos», anunció la anciana. «Es abogado de inmigración en Houston. Ha venido para ayudar». Carlos se adelantó estrechando la mano de Miguel. «He estado siguiendo tu caso, Miguel. Creo que tenemos una oportunidad real aquí. La atención mediática, el apoyo de la comunidad. Podemos usar todo esto a nuestro favor». Durante las siguientes horas, la trastienda de Jack se convirtió en un improvisado centro de operaciones. Carlos explicó las opciones legales, las posibles estrategias. Sara y Jack trabajaban en organizar a la comunidad para más protestas y apoyo. El sheriff Johnson utilizaba sus contactos para obtener información y comprar tiempo. Miguel observaba todo esto con una mezcla de gratitud y determinación. Cada persona en esa habitación estaba arriesgando algo por él, luchando por su derecho a quedarse. A medida que el día avanzaba, más y más residentes de Oakville se acercaban a la tienda, ofreciendo su apoyo, compartiendo sus propias historias de inmigración, trayendo comida y suministros. Esa noche, mientras el sol se ponía sobre Oakville, Miguel se encontró rodeado de un grupo diverso de personas, todas unidas por una causa común. Jack, con una sonrisa en su rostro cansado, levantó su vaso, lleno de refresco, notó Miguel con orgullo. «Por Miguel», dijo Jack, «y por todos los que buscan un hogar». Mientras todos brindaban, Miguel sintió una oleada de emoción. Miró a su alrededor, a los rostros de estas personas que se habían convertido en su familia, y supo que, sin importar lo que el futuro deparara, ya no estaba solo. El camino por delante sería difícil. Habría batallas legales, protestas, momentos de duda y miedo. Pero Miguel estaba listo para enfrentarlos, porque ahora entendía que su lucha no era solo por él, sino por todos los que vendrían después, buscando la misma oportunidad que él había encontrado en este pequeño pueblo de Texas. Mientras la noche caía sobre Oakville, Miguel salió a la calle, respirando profundamente el aire fresco. Las estrellas brillaban en el cielo, las mismas estrellas que había visto en su viaje desde México, las mismas que habían guiado a generaciones de inmigrantes antes que él. Pensó en su madre, en la promesa que le había hecho de encontrar una vida mejor. Pensó en Jack, en Sara, en el sheriff Johnson,
en todos los que habían arriesgado tanto por él, y pensó en el futuro, en las posibilidades que se extendían ante él. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas batallas, pero por esta noche Miguel se permitió sentir esperanza, porque aquí, en este pequeño rincón de América, había encontrado algo precioso, un hogar, una comunidad, una familia, y por eso valía la pena luchar hasta el final.